doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiro es por el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy, su pastor general se encuentra afuera, se encuentra ya en el Tabernáculo Bíblico Bautista de El Redentor. Si gusta, le mandamos un fortísimo aplauso a todos ellos por allá. Gracias a los demás que nos ven por medio de las redes, por el canal o nos escuchan por medio de la radio. El día de hoy tenemos la meditación titulada Dios ya sabía. Y para ello quiero que por favor me acompañen sus Biblias en Ruth. Leeremos Ruth del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Cuando lo tengan, me regala un fuerte amén. Si gusta, usted lo puede buscar en sus Biblias y si no, nos puede acompañar por medio de las pantallas. El día de hoy hemos titulado, como les decía, esta meditación es Dios ya sabía. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias también por la oportunidad que nos das nuevamente de poder congregarnos acá. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría, que este mensaje pueda llegar hasta el fondo del corazón del que más lo necesita. Te pedimos que seas tú, Señor, limpiándonos de todos nuestros pecados. Confesamos ante ti nuestras faltas, nuestros pensamientos y nuestros hechos, para que podamos meditar y aprender en tu palabra. Señor, te damos las gracias, acompáñanos de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Gracias por estarnos acompañando y gracias por su tiempo el día de hoy. Como les mencionaba al principio, hemos titulado esto, Dios ya sabía. Y usted se preguntará a qué se refiere con esto. Y pues este mensaje surge, digamos, de una fusión. Yo les había comentado un miércoles, si no me equivoco, que estaba leyendo un poco acerca de Ruth, investigando un poco acerca de su historia, los datos históricos, valga la redundancia. Y así fue como se formó este mensaje. Y en este mensaje, pues quizás la ilustración con la que yo quisiera iniciar es que esta semana yo recibí una foto inesperada, por así decirlo, ya que pues es una foto muy significativa para mí. Y esta foto tiene 25 años de haber sido tomada. Yo la estuve compartiendo para aquellos que nos seguimos o nos escribimos por ahí en las redes sociales. Yo la compartí ahora en la mañana, de hecho, y pues la fotografía muestra a mi padre en su oficina. La iglesia, usted sabe, que ha pasado por diferentes modificaciones, actualizaciones, como usted le guste llamar, y en una de esas fotos o en uno de esos tiempos antes o previos a las actualizaciones del púlpito, de las instalaciones en general, fue tomada esta foto, que como le decía tiene 25 años de haber sido tomada. La fotografía mostraba a mi papá en su escritorio. Él estuvo pues sirviendo con mi abuelo bastante tiempo, como ustedes lo saben, y en la fotografía salía yo que estaba sentado medio en el escritorio y medio cargado en los brazos de mi padre. Y en esa foto me la manda él, para ser específico, me la mandó de la nada. Mi padre quizás nunca ha sido una persona muy cariñosa en el sentido de afecto, de esas personas que se van a acercar a darte un abrazo o así, y pues yo lo comprendo. Yo sé que quizás su padre no fue así con él, y a causa de eso, pues quizás él ha sido así con nosotros. Nosotros somos 3 hermanos. La cosa es, o a lo que yo quiero llegar, que con esta foto, cuando él me la envió, inmediatamente me escribió, Dios ya sabía. Y yo me quedé pensando y surgieron, valga la redundancia, muchos pensamientos acerca de la foto. Y yo dije, wow, qué increíble cuánto tiempo ha pasado, qué increíble cuánto hemos crecido y qué increíble el camino el que hemos tenido que pasar. Y eso me lleva a la historia de Ruth. Al ver la fotografía, como les decía, quizás a mí fueron como sentimientos encontrados, porque crecimos en una iglesia cristiana, crecimos en una casa cristiana,
Y siempre ese fue el ejemplo que nosotros tuvimos. Pero a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestros malos pensamientos y acciones, decidimos tomar otro camino, decidimos alejarnos, y ahí es cuando empieza lo bonito de esta historia. Recuerde que a pesar de que tal vez nosotros no entendamos desde nuestra perspectiva humana, Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para mí y para los que vienen atrás de usted. Yo veo ahora para atrás y digo, Señor, es increíble, de verdad no lo puedo a veces ni creer, de que hemos sido bendecidos en todo aspecto. No lo estoy diciendo de una manera financiera, no lo estoy diciendo de una manera material, sino que espiritualmente hablando. Yo veo atrás y digo, Señor, ¿cómo es posible que a mí, que yo fui una persona que quizás no tenía ni por qué estar acá, no tenía ni por qué acercarme, quizás a pesar de esos pensamientos indignos que nosotros mismos tenemos, nos cerramos y llegamos a un punto en que ya no nos queremos involucrar? Y en esta historia de Ruth, como lo acabamos de leer, ella en el versículo 5 se da cuenta, o nos damos cuenta, mejor dicho, nosotros, que ella queda totalmente desamparada, sin sus hijos y sin su marido, habitando en un lugar en el cual ella no debería de estar, por un principio. Nosotros debemos de entender, así como el Salmo 92 nos lo dice, es que Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas reales y posibles, y Dios también es eterno. A lo que yo quiero llegar esta mañana, o por donde quisiera empezar, es que entendamos la historia o cómo se desarrolla cuando Ruth estaba ahí. Ruth estaba en un momento de dificultad, un momento de soledad, quizás un momento de desesperación. Y si nosotros continuamos leyendo, en el versículo 6 nos dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Para entrar un poquito en contexto, empezando por el nombre del esposo de Noemí, significaba que Dios es rey. Esa es la traducción del hebreo, Dios es rey. Y lo podemos ver en la Biblia y lo podemos encontrar también en algunas cosas o algunas ilustraciones a lo largo de la historia. El libro inicia con un tiempo de hambre, era en el tiempo que estaban los jueces. Era un tiempo de dificultad, un momento que quizás no era el más grato para todo el pueblo de Israel. Nos damos cuenta de que podemos aprender algo también del Antiguo Testamento, y es que Dios generalmente traía el hambre a su pueblo por dos razones. La primera, para obligarlos de una u otra manera o tratar de que se movieran para otro lugar. Y la segunda era llamarles la atención o castigarlos por medio de esto. Nosotros también aprendemos de que este periodo en el cual estaba desarrollándose esta parte de la Biblia fue un tiempo de hambre, un tiempo en el cual podemos entender por lo que leemos los capítulos de que el desagrado de Dios era acerca con la falta o por la apostasía que tenía el pueblo de Israel. Nos damos cuenta que de esa manera fue como él empezó a trabajar en ellos. Ruth, que era una joven nacida en el país de Moab, por tanto, no pertenecía al pueblo de Israel. Noemí era la israelita, ella, su esposo y sus dos hijos se fueron a vivir a Moab, cuando había poco alimento en Israel, como lo mencionábamos hace un segundo. El esposo de Noemí muere y sus dos hijos se casaron con dos personas moabitas, llamadas Ruth y Orpa. Este libro de la Biblia estuvo probablemente escrito entre el 1011 y el 930 antes de Cristo. Tradicionalmente se ha considerado que Samuel es el que ha escrito este libro, pero en sí no se menciona quién es su autor. En el libro de Ruth podemos ver dos cosas muy importantes, positivas para nosotros como audiencia. La primera es que se basa en la lealtad en las relaciones, y la segunda es que es una narración teológica que conecta a David con sus antepasados de una manera que refleja el amor y el plan divino de Dios. En este momento de dificultad, obviamente, nadie de ellos sabía lo que estaba sucediendo. Quizás al igual que como me sucedió a mí con la foto, de ponerme a recordar un montón de cosas y ver para atrás y decir, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Porque si no fuera por tu misericordia, no pudiésemos obtener ese perdón y esa salvación que por gracia obtenemos. Nos damos cuenta de que Ruth, a pesar de que era una mujer moabita, después de la muerte de su esposo, se dirige a Belén con su también enviduada su suegra Noemí. Ocupa un lugar importante en la historia israelita.
como les mencionaba, ella no dimensionaba lo que estaba sucediendo en el contexto del desarrollo de esta parte. Cuando leemos en el versículo 7, nos dice que salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Para ponernos un poquito más en contexto, recordemos que de acuerdo a la ley de Moisés, que lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 25, si usted gusta lo puede leer en su casa o lo lee cuando tenga tiempo, la ley estipulaba que uno de sus hermanos solteros o cercanos se tenía que casar con la viuda del pariente que había muerto. Se preguntará ¿por qué? Esto era para preservar el nombre y la heredad de la familia. Pues en este momento en el que sucede todo esto, nos damos cuenta de que ella supo de que Jehová había llegado y literalmente les había dado pan. Entonces ella tenía una sed, tenía una hambre, y tal vez no espiritual, sino que obviamente física. En Moab se estaban pasando tiempos de dificultad, tiempos en que no había la comida, no tenían ese sustento, y nos damos cuenta de que cuando sucede todo esto, ella de una u otra manera es cegada, como nos sucede a nosotros, por el dolor, por la desesperación, por el miedo, por la angustia, por la ansiedad que puedan venir con los problemas. Cuando yo veo esta historia, yo me pongo a pensar en esa foto que mi padre me mandó. Y justamente él no es mucho de tantas palabras. A veces créanme que da hasta un poquito de cólera porque uno le pone un gran texto y solo te pone amén. Y yo sé que los del equipo de trabajo me van a entender. Y me manda la foto y literal solo me puso Dios ya sabía. Y de una u otra manera yo me puse a pensar en lo que eso representa, en el peso que eso conlleva también, en la cierta presión, ya sea social, que a veces uno siente, y quizás no es directamente, pero uno anda con esa ansiedad de que tengo que ser mejor, tengo que llenar los zapatos, tengo que hacer esto. Pero tenemos que tener claro de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es para que tú vengas a llenar los zapatos de alguien más, sino que Dios se va a glorificar en ti en la manera en la que Él quiere glorificarse en ti. Amén. Cuando vemos esta parte, nos damos cuenta también de que Noemí, a pesar de lo que estaba atravesando, ella estaba analizando a Dios o la situación, por así decirlo, a la luz de su experiencia, a la luz de lo que ella estaba viviendo, al momento de dificultad, en vez de mirar la luz de la palabra del Señor. Ella no entendía lo que estaba sucediendo a su alrededor, ella quizás pensaba de que Dios la había abandonado, de que Dios la había dejado sola y de que estaba totalmente desamparada. Pero esto era porque su teología estaba basada en la desesperación. Ella estaba viendo las cosas como un humano y no estaba metido en lo espiritual o metida en lo espiritual. Y a nosotros nos sucede repetidas veces, a veces en la vida. Nos llenamos de dificultades, nos llenamos de enfermedades, de momentos de frustración y pensamos que el Señor nos ha dejado solos. Pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Más adelante lo leeremos y nos damos cuenta de que ella hasta un cierto punto llega a pensar de que el Señor le ha abandonado por completo. Dios tenía planes sorprendentes para la vida de Noemí, pero ella no lo había comprendido en ese entonces. Usted se preguntará en qué estaba pensando Noemí o qué estaba en la mente de Noemí, y ella estaba buscando el beneficio de sus nueras, porque ella pensaba que no tenía nada que ofrecerles. Y lo veíamos en el versículo 8, que nos dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. En el 10 nos dice: y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedarnos sin casar por amor a ellas?
No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a pensar lo mismo? A pesar de que el Señor quizás está trabajando en nosotros en esos momentos de dificultad, en esos momentos de enojo, de tristeza o de ansiedad, llegamos hasta reclamarle a Dios. Pero todo esto, así como lo podemos ver en el libro de Ruth, es porque no entendemos el contexto de lo que está sucediendo. Si nos damos cuenta, Ruth fue, o por decir el libro, fue una parte clave de lo que sería el rompecabezas de la historia, de lo que cambiaría la historia para siempre. Y ella no lo comprendía en esos momentos. Hay momentos en las dificultades que nosotros podemos llegar a perder nuestra dirección, podemos llegar a ser cegados a causa de que nosotros estamos viendo las cosas como carne, como humanidad, y no lo estamos viendo por lo espiritual. Mi primer punto en esta mañana es que nosotros debemos de orar por tener esa decisión para amar a Dios en primer lugar. Nosotros debemos de poner esa parte de nosotros para poder poner a Dios como prioridad. Y nos sucede muchos. Tenemos tal vez algunos negocios, tal vez algunos tienen tiendas, tienen tal vez empresas, hay trabajos que hacer, hay personas que están estudiando o continúan en sus estudios y llegan a momentos en los cuales se frustran porque quizás las cosas no le están saliendo bien, pero es porque nosotros no hemos tomado la decisión de poner al Señor en primer lugar. El día de ayer estuvimos compartiendo con unos amigos y se nos hizo un poco tarde. Uno de mis amigos bien cercanos, estábamos celebrando su graduación de ingeniería de la Universidad de la UCA y estábamos compartiendo. Y yo les he mencionado en repetidas ocasiones que a veces a mí me es incómodo porque sé que tal vez no todos tenemos las mismas prácticas y obviamente no todos tenemos la misma crianza. Y en el momento de la celebración y todo, estábamos departiendo los alimentos. De la nada veo que dijeron, hey, voy a pedir algo, voy a traer algo a la mesa, y usted quizás ya sabe a qué me refiero. En el momento que empezaron a servir, por así decirlo, o a poner los vasos, empezaron a poner las cosas y todo, e inmediatamente yo le digo a mi hermano que lo tenía a la par, y le digo, quítame esto de aquí, por favor, porque vamos a hacer un problema. Luego de haber terminado en la cena y toda esta cosa, uno de los amigos que estaba departiendo con nosotros también se me acerca y me dice, hey, qué buena decisión tomaste de no compartir con nosotros eso, de no meterte a lo mismo que nosotros quizás, porque desde el momento en que vos llegaste ya te habían reconocido. Ya te habían dicho, hey, ahí está el hijo del pastor. Yo les he mencionado que a veces para mí es un poco incómodo, porque yo sé que ellos están en su onda, ellos están queriendo compartir o departir, y quizás porque uno está ahí, usted tiene los ojos o tiene la mira de la gente encima de la mesa, y a veces es incómodo. Yo veía una mesa en específico que se quedaba viendo como cada movimiento que hacía, cada bocado que yo daba, y yo decía, esta gente que no tiene que comer, ¿por qué me están viendo a mí? En vez de disfrutar su comida, están viendo qué le van a criticar, qué le van a señalar o qué le van a sacar. Y con lo que yo quiero concluir de esta ilustración es de que tú y yo podemos marcar una gran diferencia. Tú y yo podemos marcar una diferencia a pesar de que tal vez sus amigos todavía no hayan dado ese paso, a pesar de que ellos todavía no hayan tenido una conversión. Tú puedes iniciar haciendo ese cambio. El día viernes en las clases estábamos con el pastor Machado. Él nos está dando Corintios y hizo una pregunta acerca del pecado, y era acerca del parcial que habíamos tenido hace una semana. Y hizo una pregunta acerca de cómo teníamos que separarnos nosotros de la persona pecadora o de la persona que está metida en el pecado, o por qué. Y la explicación breve era que nosotros tenemos que apartarnos de esas personas porque después nosotros podemos llegar a convertirnos en esa misma persona que nosotros estamos tratando de evitar. Hizo una pregunta y dijo, ¿cuál sería la palabra para ustedes que les haría ser o marcar esa diferencia? Varios respondieron, y en una de esas oportunidades yo levanté la mano y le dije, pastor, para mí creo que la determinación sería la palabra correcta. La determinación en el momento en que tú decidís marcar esa diferencia. A pesar de que quizás la corriente no sea esa, a pesar de que lo popular no sea eso, a pesar de que quizás tus propios amigos esperen que vas a hacer lo mismo que ellos,
tú puedes marcar la diferencia. Nosotros vemos que sus nueras tenían contextos diferentes, estaban en momentos similares, pero tal vez tenían prácticas totalmente diferentes. Pero una de ellas tomó una decisión y fue la decisión de irse con ella, irse con su suegra. Algunos hacen la broma y dicen, con respecto a las nueras, yo no me he casado todavía ni nada, pero se hace la broma de que las mamás dicen, o les trabaron, por así decir, las nueras, porque piensan que su hijo no se tenía que haber casado con esa no era. Y ella fue bendecida por medio de una de sus nueras. Y quizás muchas dirán, sí, tiene razón, vea lo que está diciendo, yo quería la otra para mi hijo, pero ni modo, se quedó con esta. ¿Qué le vamos a hacer? Quizás ella, en el momento de dificultad, lo vemos a lo largo de la historia, estaba pensando que ella no tenía absolutamente nada que ofrecer y les estaba diciendo que se volvieran a su casa. Como conocíamos en el tiempo que se desarrolla todo este texto, la ley, como les dije hace unos segundos, determinaba de que alguien se tenía que casar con esa mujer viuda, alguien se tenía que quedar con esa persona si en dado caso tenía un familiar cercano. Todo esto para poder preservar el nombre de la familia o la heredad que la familia tenía. Cuando nosotros vemos esta parte, nos damos cuenta de que ella les empieza a decir, a pesar de que ella conocía a Dios, de que ella sabía de lo que ella era capaz por medio de Él, les está diciendo que se regresen a sus casas. Porque recuerde que todo esto en lo que se está desarrollando, Israel era como un patriarcado. Entonces, en el momento que la mujer se quedaba sola, se quedaba sin esa protección, sin poder tener ese beneficio que tenía por el medio de estar casada. Entonces, si no tenían a alguien cerca, si no tenían a alguien cercano, tenían que volver a la casa de sus padres y en teoría su vida iba a ser un desastre, las iban a ver mal, y lo vemos a continuación. Cuando nosotros leemos en el versículo 18, y viendo Noemí que estaban tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mara significaba amargada o amargura, la podemos traducir. Y ella llegó a ese punto de decir en el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En el 22 nos dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Imagínense qué casualidad, cómo se desarrolla. Ella no había entendido en que todo este proceso el Señor seguía trabajando, y tampoco había comprendido, porque obviamente ella no leyó el libro de Ruth, no llegó a tiempo, no pudo ver lo que nosotros podemos leer e indagar los días de hoy. Ella pensó de que estaba totalmente desamparada, como a veces a nosotros nos sucede. En esos momentos de frustración, en esos momentos de soledad, en que sentimos de que el Señor no tiene algo para nosotros, recuerda que el Señor está trabajando en todo momento y que jamás te ha dejado solo. Amén. Mi pregunta esta mañana es: ¿cuándo fue la última vez que tú y yo buscamos a alguien con mayor sabiduría o alguien mayor que nosotros para esos problemas específicos en nuestras vidas? Nosotros nos damos cuenta de que así como se relata toda esta historia, ella se da cuenta de que tiene una persona cercana mucho más adelante en la historia. ¿Pero por qué no lo podía ver? Porque ella estaba cegada. Ella, de la frustración, del enojo, del momento de tristeza, ella no comprendía o no recordaba que tenía un familiar cercano. Cuando pasamos al capítulo 2, que está titulado Ruth recoge espigas en el campo de Booz, nos damos cuenta de que el Señor tenía un tiempo específico para ello. Y volvemos por donde comencé, en la foto.
Muchas veces yo pensé, y quizás mi mamá se acordará o mis hermanos, yo recuerdo que Marcos, si no me equivoco, siempre ha sido fan de coleccionar cosas o tener cosas así. Y recuerdo que cuando estaba muy pequeño tenía unos peluches y tenía un mueble como una repisa como de tres como plantas, por así decirlo. Y tenía varios peluches diferentes o muñequitos y así le gustaba. Y yo recuerdo que cuando estábamos bien pequeños, bien pequeños, llegaban momentos en los cuales quizás nosotros hasta improvisábamos o decíamos de que estábamos predicando un sermón de mi abuelo, un sermón de mi papá, y poníamos a los peluches y hacíamos la broma de como que, sí, hermano, que no sé qué, y nosotros dándonos paja los unos entre los otros, ¿verdad? Y quizás en algún momento yo sí pensé, o dije, yo quiero estar ahí en algún momento, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi papá. Pero a causa de las malas decisiones, a causa de quizás mis malos hechos en todo este tiempo, esa idea se fue yendo, y lo que yo menos quería, y se los he dicho muchas veces, era involucrarme en la iglesia. Porque yo decía, yo no quiero ser igual que los demás, yo no quiero tener esa vida de que quizás aparentás ser algo, pero no lo sos. A mí eso nunca me gustó, entonces yo tomé una actitud de rechazo como quizás la tuvo Ruth. Y lo vemos en el libro, que quizás en ese momento ella estaba desesperada, ella lo que menos hizo fue buscar de Dios, sino que ella lo que estaba haciendo era diciéndole a sus nueras, regrésense de donde son, regresen de donde son. También dentro de esa frase, regresan ellos a sus ídolos, llegan a sus dioses, regresan a todas las prácticas. Recordemos que Moab era una ciudad pagana, entonces regresaban a sus prácticas, y ella, imagínense, pensando que no le podía ofrecer absolutamente a ninguna de ellas, luego se da cuenta de que podía ofrecerle lo mejor que le puede ofrecer usted y yo a una persona, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. En la historia, si continuamos leyendo, nos damos cuenta de que Ruth tuvo un corazón humilde. Ruth, a pesar de que estaba pasando un momento de dificultad, un momento de tristeza, un momento de mucha frustración, como tal vez usted y yo la estamos pasando, que estamos tratando de dejar algo, estamos dejando o tratando de dejar de decir cosas que no debemos, de pensar cosas que no debemos, o juntarnos con personas que no debemos, nos damos cuenta de que no tenemos que ir a buscar a los otros dioses o tener que ser idólatras como ellos llegaron a ser, sino que tenemos que ir a buscar a Dios en oración, para que Él nos pueda dar esa sabiduría en la cual nosotros podemos cumplir su voluntad, para que todas las piezas del rompecabezas, como lo podemos ver en la Biblia, se puedan alinear y que pueda llegar a la salvación. Ella llega a un momento en el cual ella tiene que aprender, y lo vemos cuando llega a recoger las espigas en el campo de Booz. Conoce a Booz y de una u otra manera Booz se interesa por ella, empieza a tener un cierto interés, y lo podemos leer, si gusta me acompaña, en el versículo 3 del capítulo 2 nos dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz, en el versículo 8, le dijo: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y siéguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Y en el 11, respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido,
y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y en el 12 dice algo muy importante: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por el tiempo, me gustaría seguir, pero ya casi se nos termina. Y nosotros vemos acá algo muy importante en el versículo 12, que él está diciendo: tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mi deber esta mañana es recordarle que a pesar de que no seamos perfectos, a pesar de que tengamos 1001 errores y 1001 cosas que cambiar, tenemos que seguir trabajando en ellas. Pero si usted y yo estamos atravesando un momento de dificultad, un momento de tristeza, un momento de luto, un momento de frustración, debemos de recordar que no tenemos que refugiarnos en el mundo o en las prácticas que sean atractivas para el mundo. No tenemos que seguir la ola, sino que tú y yo tenemos que refugiarnos en las alas de nuestro Señor Salvador. El otro punto es que nosotros debemos recordar, orar por ser una persona diligente. Tenemos que ser, como lo podemos ver en Ruth, en el 2:7, que decía: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y nos dice: y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Sea que trabajemos en el hogar o fuera de él, estamos llamados a hacer las cosas de corazón. Estamos llamados a acercar a más personas a los pies del Señor. Y nosotros lo vemos con esta historia. Ella, a pesar de que pensaba de que no tenía absolutamente nada que ofrecer, así como tal vez a mí me sucedió en algún momento, y yo decía: ¿y yo de qué le voy a hablar? ¿O qué le voy a decir? Si esta gente debe saber mucho más que yo decir. Pero no entendemos que el Señor tiene un propósito en la vida de nosotros. Y, amén, regáleselo de corazón. Y yo por eso quiero motivar a aquellos jóvenes o a aquellas señoritas, aquellos que quizás vienen atrás de nosotros, porque nosotros igual en algún momento vamos a salir, vamos a estar afuera, vamos a ir a parar al mismo hoyo. Pero recuerde de que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí, de que Él nunca nos ha dejado solos y de que a pesar de sus momentos de dificultad, amén, Él siempre ha estado viéndonos, Él siempre ha estado guiándonos. Tal vez a pesar de que los momentos sean de dificultad, de frustración, en los cuales nosotros digamos: Señor, como lo hizo ella, Él me ha desamparado, me ha dejado solo. Recuerde que usted siempre tiene una mano lista para estrecharle, una mano lista para ayudarle a ser una mejor persona y acercar a más personas a los pies del Señor. Recuerde también orar por un corazón agradecido. Porque a pesar de las circunstancias difíciles que usted y yo pasemos, y la pasó Ruth también, fue una mujer agradecida. Y lo podemos ver con la decisión que ella tomó de quedarse con Noemí. En sus conversaciones con Booz, en su diligencia al trabajar, pero sobre todo en su decisión de seguir al Señor a pesar de su sufrimiento. Las personas no crecen en momentos de calma. Y eso es algo que nosotros debemos de comprender. Y es un principio básico. Aún en lo físico, aquellos que les gusta el ejercicio, tiene que haber un rompimiento de un músculo, tiene que haber un desgaste, tiene que haber un entreno, tiene que haber un pump, como le dicen los que están más metidos en esto, para poder ver el crecimiento o la definición del músculo. Entonces pasa lo mismo con este sufrimiento. Noemí tuvo que atravesar todo esto, Ruth también tuvo que pasar todo este sufrimiento, tuvo que adentrarse quizás más en algún momento en la cultura de ellos, a pesar de que ella era una mujer moabita, y si usted se da cuenta en el texto, se sigue repitiendo. No le vuelven a decir solo el nombre de ella, sino que siempre se le identifica como la moabita. Pero a pesar de su sufrimiento, ella tomó una decisión importante, que es la decisión que usted y yo podemos tomar esta mañana, y es seguir a Cristo nuestro Señor. Amén. Para ir cerrando, en estos 5 minutos que me quedan, en conclusión, lo que usted y yo aprendemos de esta historia es que la mayor necesidad del ser humano
no es tener amigos, no es tener una familia, no es tener una buena esposa o un buen esposo, sino que la mayor necesidad suya y mía es refugiarnos en las alas y la sombra del Todopoderoso para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Recuerde también aquellos que quizás les ha sucedido igual que a mí, que a veces nos sentimos indignos, nos sentimos de que quizás el Señor no va a perdonar lo que hemos hecho, no va a perdonar nuestras faltas o quizás aún hasta nuestros pensamientos. Recuerde que en el Señor nosotros no solamente encontramos no encontramos un refugio, sino que en Él no encontramos un juez, encontramos una persona llena de misericordia para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en Él. No tenga miedo a acercarse, así como decía mi abuelo, y a mí me daba risa cuando estaba pequeño, que decía, aunque esté bolo, véngase, aunque ande de goma, véngase, algo va a aprender. Y es verdad, tal vez alguna frase, alguna parte de la ilustración o algún versículo se le va a quedar grabado y usted se va a acordar. Y lo podemos ver en la historia. Tuvieron que atravesar momentos de dificultad, momentos de sufrimiento, momentos en los que ellos estaban tristes y desesperados porque no sabían qué iba a suceder, al punto que se volvieron a la tierra prometida, al punto de que volvieron a donde habían escuchado que había pan. El pan está en nuestras manos, está en la Biblia, donde nosotros podemos encontrar nuestro alimento diario. La cuestión aquí es qué tan dispuesto estás tú y yo a tomar esa decisión para seguir al Señor antes que los deseos de nuestro corazón o de nuestra mente. En Salmos 91 nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es un versículo que grábelo, anótelo, recuérdelo siempre. Es un versículo que de una u otra manera nos recuerda de que el Señor siempre está con nosotros cuando nosotros habitamos con Él. Recuerde, persona que me escucha o me ve por la radio, me ve por la tele o me escucha por la radio, recuerde que no importa a veces tocar fondo, porque a veces nosotros nos frustramos, como le pudo haber sucedido a ellas, que estaban desamparadas o de una manera humana o en el contexto de toda la historia desarrollada, estaban destinados a un fracaso, estaban destinados a volver a tener una vida miserable. A pesar de eso, como nosotros también hemos sido miserables o fuimos miserables, el Señor tenía un propósito para ella. El Señor tenía un plan para ella, pero tuvieron que atravesar este proceso. Recuerde y no olvide que no importa si usted o yo tocamos fondo, en el fondo también está Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento de reflexión. Gracias por este momento de aprendimiento para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú esta mañana tocando el corazón de aquel joven, de aquella señorita, de aquel hermano, de aquella hermana, Señor, que han venido acá quizás frustrados, que han venido acá quizás enojados contigo, Señor, porque tal vez los planes no han ido acorde a como ellos los habían pensado. Recuérdanos, Señor, que así como nosotros podemos ver en esta historia, tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tal vez no es en el tiempo que nosotros creamos, tal vez no es ya, porque quizás tú conoces perfectamente que nos apartaríamos o nos iríamos lejos, o tal vez no haríamos tu plan perfecto. Te pedimos, Señor, que seas tú recordándonos cada día en tu misericordia, Señor, que nosotros nos podemos acercar. Así, a pesar de que hayamos hecho algún mal, así a pesar de que hayamos pecado, de que hayamos dicho algo mal o hayamos pensado algo mal, Señor, recordar de que aún en el fondo tú nunca nos has dejado. Aún tocando ese fondo, tú siempre nos has protegido. Aún en ese fondo, tus ojos siempre han estado puestos sobre nosotros. Te pido por aquel hermano o hermana que ha venido cargado, Señor, emocionalmente, que ha venido frustrado y que ha venido enojado, Señor. Que seas tú, Señor, recordándole esta mañana de que tú nunca nos has dejado solos y que nunca nos dejarás solos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Regáleselo al Señor esta mañana. La verdad que es un gusto haber compartido con ustedes este tema. Me hubiese encantado, quizás hubiese tenido más tiempo, hubiésemos
continuado con la historia. Tal vez hagamos una segunda parte. Pero este es el momento de invitar a aquellos amigos que no han recibido al Señor en su corazón. Usted puede levantar su mano, usted puede hacer una señal. Ahí hay consejeros, consejeras esperándole esta mañana para poder recibir al Señor. Si usted nos está viendo por medio del canal, le invitamos a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que te resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Esto es un paso que nosotros tenemos que tomar. La decisión y la determinación para tomar esa decisión de seguir al Señor, a pesar de que las cosas no salgan bien, a pesar de que las cosas no salgan como nosotros pensemos. El Señor tiene un plan perfecto para usted y para mí.